a esta congregación. Me refiero a la iglesia del Señor donde quiera que esté en las naciones de la tierra. En 1 de Juan, capítulo 4, verso 15, dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio. Pues como Él es, diga, como Él es, así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Nosotros somos una generación que estamos viendo el cumplimiento de palabra profética, no declarada por hombres, declarada por Dios en la Escritura. Por lo tanto, nosotros debemos comprender que la ansiedad y el temor ataca el corazón de la gente. Y como seres humanos que estamos en un mundo al que no pertenecemos, porque los hijos de Dios pertenecemos al reino de Dios, pero estamos en este mundo, vamos a ser afectados si no nos cuidamos. Amén. ¿Por qué? Porque el amor es la clave de los hijos de Dios. Jesús nos dijo que iban a conocer a sus discípulos por la unción, por la autoridad, por los milagros, por la profundidad de la palabra. No, digo, los van a conocer porque se aman. Amén. Amén. Diga, porque se aman. Y hoy más que nunca, nosotros como iglesia, cuando digo iglesia no solo me refiero a este lugar, me refiero a todo lugar, necesitamos el fuego de la unción del Espíritu Santo. Pero a mí el Señor me dijo una madrugada mientras oraba: el fuego no va a venir si primero no se ama. ¿Por qué? Porque hay hermanos que no le hablan a otros. A veces a nivel local hay alguien que no le habla a alguien porque sencillamente se cree mejor, o porque le hizo algo. A nivel ministerial
son niveles, diga niveles, Niveles. donde la falta de amor se deja ver. Sí. En un hogar, a veces uno de los hijos se ve que siempre es disciplinado y el otro nunca le hace nada. Amén. Amén. ¿Cuánto entienden lo que les quiero decir? Amén. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. El problema es que la esencia del carácter de Dios es amor. Y Dios no va a cohabitar con alguien que no quiere practicar el amor. Y yo no estoy hablando del amor sentimental, porque el amor de los sentimientos, si alguien me trata bien, lo amo, y si alguien me hace feo, yo también le hago feo. Yo estoy hablando de que Dios es espíritu y de que existe un amor que nace en el espíritu del Hijo y la hija de Dios. Y el verso 16 a mí me impacta porque dice: y nosotros hemos conocido el amor que Dios tiene para con nosotros. No se trata solamente que Dios te ame y que Dios te bendiga y que a pesar de que somos infieles, Él permanece fiel. Se trata de crecer y marcar y hacer aquello que Dios pide que hagamos, porque sencillamente lo amamos. Por eso lo obedecemos. Amén. Hay una permanencia, mi amado apóstol Juan, que no puede estar en el creyente si no ama. Y la pregunta del millón es: ¿cuánta gente tristemente uno ha visto que no se ama? Son buenos para cantar, buenos para danzar, buenos para predicar, buenos para hacer de todo, caen al suelo, hablan de lenguas, pero no aman. Y a mí la palabra me enseña que si yo no amo, yo no permanezco en Dios. Y si yo no permanezco en Dios, entonces no sirve de nada mi fe. Porque Dios quiere usar mi vida para alcanzar al perdido, para restaurar al caído, para libertar al oprimido, para sanar al que está azotado por una enfermedad. Diga, pero permanecer implica tomar una decisión de calidad. Amén. Porque sigue diciendo que el amor se perfecciona en nosotros. Y la Biblia me enseña en Efesios 4:11 que los ministerios, los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas y los maestros tienen una misión, y es perfeccionar a los santos. Entonces, no basta con que yo sos a Dios y le diga que lo amo. La manera de amar a Dios es obedeciendo su palabra. Diga, la manera de amar a Dios es obedeciendo la enseñanza. ¿Está lloviendo? ¿O no está lloviendo? No. ¿Son los abanicos? Pero si estuviera
le muestra a Dios cuando lo ama. Amén, amén. Pregúntese, ¿cuánto Dios le ha dado a usted? Porque si usted hoy respira, porque gloria de Dios a usted le alcanzó hoy. La bondad de Dios a usted le alcanzó hoy. Y la misericordia y la bondad son resultado del gran amor que tiene con usted y conmigo. Mi pregunta es, si somos perfeccionados, entonces indica que la enseñanza será necesaria para que nosotros crezcamos, para que nosotros tengamos confianza el día del juicio, porque usted, al igual que yo, morirá. Él irá a la presencia de Dios a encontrarse con un juicio, porque Él va a juzgar cuál fue la medida de obediencia que tuviste a lo que Él te pidió que hicieras. Que yo antes creía que el ministerio era esto, venir a otro país a predicar. No, ministerio es hablarle de Cristo al perdido, en la pulpería, en el bus, en el Uber, donde quiera que sea, que el Espíritu a mí me diga, habla de ese hombre, habla de esa mujer, yo le hablaré. Porque al menos yo no tengo cómo pagar al Señor lo que hizo por mí. Y viviendo para Él nunca le podré pagar el precio de su sangre. Diga, amar a Dios no puede ser algo emocional. ¿Por qué? Porque los galardones de Dios no son para esta vida, son para la otra. En esta vida nos asignan servicio. Somos siervos. Vuelva a ver a alguien y dígale, usted es un siervo, una sierva de Dios. Y si usted no lo está sintiendo, usted tiene que descubrir a qué Dios lo llamó. Porque cuando llegues al cielo te van a calificar por tu servicio obediente. Entonces, si uno no sabe a qué Dios lo ha llamado, lo primero que tiene que hacer es, pastor, enséñeme. Pastor, discipúleme. Yo necesito entender qué es lo que Dios quiere conmigo en esta existencia para irme a la eternidad, que es por siempre, de la forma correcta. Cuando yo veo a esta niña adorar, hoy, yo veo a alguien que está enamorada de Jesús. Y su declaración fluye sin problema. Su canto fluye de acuerdo al don que Dios le dio. Pero ¿qué mueve? Yo estaba meditando, ¿qué hago? Y Dios me dice, oye lo que te estoy diciendo, mira lo que está hablando. Diles que si no me aman están perdidos. Y yo le voy a explicar a usted, porque es mi responsabilidad. Alguien me dijo, ¿cómo se siente ahora con ese reconocimiento de apóstol? Y le digo, con un peso más grande del que antes tenía. Amén, amén. Porque la gente no entiende que cuando tú creces y maduras, tú no piensas en otra cosa, no en hacer exactamente lo que Dios quiere que tú hagas. Porque eso fue lo que Él asignó. Todo el mundo va a ver a su hermano y sonríale como si alguien le avisó que le dieron 1 millón de euros. ¿Qué haría conmigo? Bueno, señores, a nadie quiere
apareció un pariente loco ahí que se murió y le dejó todo a usted, ¿cuánto le gustaría? Diga, la perfección viene por la enseñanza, viene por el trabajo de los ministros de Dios. Pero esa perfección es para que nosotros lleguemos el día del juicio, el día que muramos y vayamos a la presencia de Cristo, y nosotros vayamos con el reporte de que hicimos aquello que Él nos mandó a hacer. Amén. Cuando tú vives para Dios, tú te vuelves diferente a otras personas. ¿Por qué? Porque lo que a otros les gusta, a ti no te llama la atención. ¿Cierto? Porque tu enfoque es conocer. Amén, amén. Tu enfoque es el instrumento de Él. Y viera que Jesús no murió para que usted tuviera una gran unción, Él murió para que la gente sea sana. Amén, amén. Entonces la gran unción es para que la gente sea sana. Porque eso es lo que late en el corazón del Padre. Que día con día miles están cayendo al infierno y hay una iglesia adormecida en una religiosidad y pasividad. Entonces el mundo no te conoce, no solo porque tú no participas de ciertas cosas que a legua se ve que no son de Dios. Amén. Amén. Es porque no te nace. En el mundo bailamos. Hoy en día la música no hace nada. Si vas a una fiesta de un pariente no creyente y se te mueven las patas sentado, es que está muy vivo todavía. Y una vez yo estaba en un matrimonio y había una música secular ahí, no merengue, no es que. Y ahí yo estaba viendo cómo me iba, porque a mí esos ambientes nunca no me gustan. Yo salí de ahí. A mí Cristo me sacó de ahí, nada tengo que ir a hacer ahí. Entonces yo estaba en plan A, que me den el almuerzo, el plan B, me voy. Y mientras llegaba el plan A, había una pariente y se movía la mesa. Y le digo yo, ¿qué le pasa a usted? Dice, que se me mueven las patas. Oiga, qué bueno está eso. Le digo yo, usted tiene que morir al mundo. Porque mis amados, o somos de Dios, o somos del mundo. ¿Cierto? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sabe por qué hay gente que ve las noticias y comienza a preocuparse que está más caro esto, que está más caro el otro, que pasó esto, que tal ley, que aquí, que allá? Porque ellos viven aquí. Yo vivo en uno de los países centroamericanos que todo el mundo dice que es más caro de Centroamérica. Y yo nunca me acuerdo de algo. Ni me morí. Amén, amén. Porque sencillamente Él hizo un pacto conmigo cuando me llamó. Pero cuando te llamó, Él hizo pacto contigo. El problema es que muchos creyentes olvidamos de dónde salimos. Olvidamos que no logramos nada por nuestro esfuerzo si su bendición no está con nosotros. Diga, y el mundo teme. Hablé con alguien no cristiano y me dijo, oiga, yo tengo miedo de la invasión de los extraterrestres. Porque
como está de moda ahora eso. Y usted sabe que si existen extraterrestres, Karencita, créame, yo por años he visto cosas raras en las iglesias donde he ido. Créame, hermana Leslie, sí existen. Yo he visto objetos domingueros no identificados, solo el domingo aparecen, porque entre semanas no. Dígame un termómetro para saber si yo amo a Dios es si a mí me atemoriza las noticias del sistema del mundo. Diga, y si me atemoriza, pierdo la paz. Estos son creyentes en estrés. Ay, que mi hijo siga el camino del Señor. Ay, que mi hija no le pase nada. Diga, ay, y tanto lo confiesan como Job, que lo que temen le sucede. Pero vuelve a decir, no ha sido perfeccionado en el amor. Otra vez la palabra perfección, otra vez nos une al concepto de enseñanza. Y luego dice que a usted y yo le vamos a amar a Él porque Él nos amó primero. ¿Sabe qué significa eso? Significa que Él nos dio el ejemplo de cómo es que Él quiere que se le ame. Diga, Jesús lo dio todo. Lo dio todo. Hace unos días llegó a mi fraternidad, ahí donde yo asisto los lunes del Ministerio de Costa Rica, unas revistas de este mes de la iglesia perseguida en los países musulmanes. Y cuando usted lee esos relatos que son del 2026, donde queman iglesias, donde violan a los hermanos, a las hermanas, donde los matan por su fe, usted se pregunta, ¿dónde se van a meter muchos hermanitos que por la mínima cosa no buscan a Dios? Cuando en este mismo tiempo, en otra parte del mundo, hay una iglesia que está siendo martirizada. ¿Qué pasaría si cambiara el sistema de un momento a otro y de un momento a otro nos impidiera reunirnos? ¿Estaríamos dispuestos a morir por nuestra fe? No diga amén, porque si a veces usted no está dispuesto a orar antes de dormir o a levantarse a orar en la madrugada, entonces no diga amén, porque si usted no está dispuesto a venir a discipularse a la iglesia, entonces no diga amén. Porque el amén implica así sea. Yo he conocido gente, mi amado pastor, que el dato más grande de ellos es que la vieja chismosa de la iglesia está hablando tonteras de ellos. Cuando hay gente perseguida. ¿Me doy a entender? Yo me planteé esa pregunta, ¿hasta dónde estaría yo dispuesto de llegar por el amor que tengo para Dios? Porque es fácil cuando estás bendecido. Cuando tú sabes que al final del día hay un café y un huevito que te dan. Cuando tú sabes que vas a descansar.
Cuando hablas con los tuyos y todo está tranquilo. Es muy fácil decirle te amo, tirarle un beso. Pero cuando viene el azote de la enfermedad, cuando viene escasez, porque hay escaseces que le vienen a la gente porque no le dan a Dios lo que es, entonces Dios permite que el enemigo venga y robe. Pero hay otras escasez en economía que vienen a gente que es bien y leal. Entonces, a esa gente es una prueba lo que le está viviendo. Pablo es el mayor ejemplo de eso. Dice, sé tener abundancia y sé no tener nada. Pero Pablo dijo, tengo un secreto. Yo siempre estoy contento. Amén, amén. Nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Diga, Él nos enseña cómo es el amor. Jesús amaba a sus enemigos. Pero Él dice, muchos aborrecen a sus hermanos. Usted no es una monedita de oro para que todo el mundo lo quiera a la par. Pero dentro de su corazón usted tiene que tener paz. Y usted tiene que evitar conflictos. Amén. Porque el orgullo es carne, la soberbia es carne, el ego es carne. Ah, no, es que si me hacen eso, olvídese que conmigo no juegan, que yo tengo identidad, yo sé quién soy en el Señor. Es un carnal que no ama. O no dice que tiene que poner la otra medida. Mire, yo he estado en lugares donde se monta alguien al carro y ambos y ese viene, no, yo no quería ir de por sí y se van. Y no van a la campaña del evangelista invitado, prefieren perderse la bendición por no irse en un carro con alguien que sencillamente no les cae bien. Bueno, Señor, aquí no pasa, gracias, Señor. Aquí ellos son súper espíritus. Diga, el amor. El amor. El amor. Como creyentes necesitamos una vida disciplinada. Diga conmigo, número 1, mi amor a Dios. ¿Cuántos pueden repetir conmigo? ¿Cuántos tienen lengua? Amor a Dios. Diga, número 1, mi amor por Dios se lo voy a demostrar con una vida disciplinada. Diga, orando cada día, leyendo la palabra cada día, asistiendo a los cultos cuando hay reunión. Amén. Es lo primero. Dice Hechos 2:42 que los que habían creído perseveraban juntos en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento del pan, y que estaban siempre unánimes en el templo y las casas. Diga, yo no vengo a la iglesia, sino a ser enseñado. Porque a eso venimos. El Señor nos enseña a través de sus siervos.
Porque yo pastoreo gente para que llegue al cielo. Y lo que Dios no tolera, yo tampoco. Lo que Dios no acepta, yo tampoco. ¿Cuánto comprendo lo que quiero decir? Yo me he propuesto algo. Yo quiero ver la gente que yo estoy pastoreando que llegue al cielo. Si no llegan, será culpa de ellos, porque yo haré mi parte y me esforzaré. Cuando yo veo que alguien tiene problemas para aprender, lo invito a un café y le pregunto, ¿qué es lo que le pasa a usted? ¿Por qué usted no aprende? Usted ya tiene tanto tiempo aquí, ¿por qué usted no aprende? Porque yo le pregunto y usted no me contesta. No, conmigo no se ría. Explíqueme, ¿qué es lo que pasa con usted? Y sabe que he descubierto que hay espíritus inmundos que bloquean a la gente. Y entonces la gente se ríe y uno dice, no, que son humildes. No, no son humildes. Hay un bloqueo espiritual. Porque si Dios me llamó y me dio su palabra, es imposible que si yo hago su palabra, vuelva vacía. Amén, amén. La palabra de Dios no vuelve vacía, produce aquello para lo que es enviado. Amén, aleluya. Entonces significa que yo tengo que ver por qué X o Y tiene problema para condenar. Yo tengo que saber qué le está pasando. Antes de decir no es oveja, es cabro, primero yo tengo que verificar por qué, si parece oveja, se comporta como cabro. ¿Qué es lo que está pasando? Porque si no, Karencita, soy un falso pastor. Diga, debemos tener vida disciplinada, Tener vida disciplinada. asistir a las reuniones, orar y leer la palabra para poder llegar a cumplir el ministerio de la iglesia. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? Testificar de Cristo a otros. Y el mejor testimonio no es lo que uno habla de sí. El mejor testimonio es como tú vives. Porque la forma en que tú vives y te conduces le dice al perdido si tú tienes luz o tienes tinieblas. Amén. 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 Hay muchas cosas hermosas en la vida cristiana. Pero este verso me habla de algo que no puedo pasar por alto. Una experiencia. El Señor va a permanecer en él. En el creyente que lo ama. ¿Cuántos aprenden? Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Tenemos, me dijo el Señor, profeta Abraham, esa madrugada, tenemos que lograr elevar el alma del creyente del mundo material. Y la única manera es con una comunión íntima. Habitar en Dios. Diga, habitar en Dios. Habitar en Dios. Mira, te viene a la iglesia y a veces hay alguien ungido. Y entonces esa unción sale y usted siente la presencia. Cuando alguien está ungido se ve y cuando está seco se ve. Amén. Y yo estuve en lugares donde hay orquestas, iglesias muy grandes,
y he estado en lugares como hace un rato. Esta niña cantando, pero yo siento que el Señor se me acerca y me, porque la unción está. Pero la unción está cuando tienes comunión. Y la comunión cuesta, porque tienes que negarte a ti mismo. Levantarse de madrugada cuando uno ha viajado todo el día es cansado. Cuando has predicado toda una semana y tu carne quiere dormir, pero de repente te despierta el Señor. Es disciplina. Porque cada día que vivimos hay algo que Dios prepara. Y como yo no sé cuándo Él me va a llamar, yo trato de vivir cada día haciendo lo que yo entiendo que ese día debo de hacer para Él. Entonces, cuando vives así, no tienes tiempo. No tienes tiempo para perder. Porque tu vida solo tiene un objetivo. Jesús amó tanto al Padre que se hizo carne. Amó tanto a su iglesia, a nosotros, que murió por Él. Yo tengo que amar tanto al Padre que tengo que indagar en mi búsqueda de Él. Tengo que amar tanto a Jesús que tengo que buscar la manera en que Él se manifieste a través de mí. Porque la gente no me necesita ver a mí, la gente nos necesita ver a Él. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces debemos entender que esto nos lleva a una vida de búsqueda en Dios, a entrar en su presencia, hasta que su presencia sea permanente en nosotros. Esto nos obliga a contemplar lo que hacemos y lo que no hacemos, lo que podríamos hacer y no debemos hacer. Porque sabemos lo que es bueno y lo que es malo, porque el Espíritu da testimonio a los hijos de Dios. Pero ¿cómo cuesta? Cuando tú tienes un dinero guardado para algo, viene el Señor y dice, dáselo a fulano, y usted dice, dáselo a fulano. Cuando tienes una ropa que te gusta, un traje, a mí que me gusta los trajes, y de repente Dios dice, dáselo a fulano. Porque Dios nunca te va a pedir algo que no te cueste. Él te va a pedir algo que cueste. Porque su plan siempre es bendecir. Y yo no sé por qué Dios es experto en pedirle a uno cuando uno más tiene. Pero te puede. Mira, ese borracho estaría dispuesto a entrar en ayuno y oración por él. Estaría dispuesto a llevarlo a tu casa para restaurarlo. Porque yo lo amo. Porque yo tengo un plan para él. Diga, el amor de Dios bíblico es muy diferente al amor romántico que mucha gente predica. Diga, sin una vida de oración y una vida en el estudio de la palabra, es imposible tener comunión con Dios. Por eso el Señor lo sabe, porque Él quiere que ustedes y yo entremos en una relación más profunda. En Filipenses 3, verso 7. Pero ¿cuántas cosas
las he estimado por pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En mi caso, era un antisocial vicioso. Lo que a mí Cristo me quitó fue los vicios, fue las malas mañas. Pero en el caso de Pablo, era un hombre estimado en la sociedad. Fariseo de fariseos, ciudadano romano, un hombre calificado para hablar con gobernantes. Y todo lo que él tenía, para él, era basura. Qué diferente, ¿verdad? Yo no sé a usted qué le quitó Dios, pero a mí lo que Dios me quitó más bien me hizo un bien. Una vez los apóstoles le dijeron al Señor: nosotros hemos dejado todo. Que habían dejado las redes rotas y pescados. Diga, así le da el drama a la gente en la iglesia. Pero Señor, yo estoy haciendo todo. Estamos haciendo todo. Pablo dijo: todo el éxito, todo el buen nombre, toda la riqueza, para mí es basura. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Cuando usted ve la historia de los avivadores o de los avivamientos, usted siempre va a ver el mismo patrón. Un hombre o una mujer que radicalmente decidió entregar su vida a Jesús. Que radicalmente sintió la carga espiritual que lo rodeaba por las almas que se estaban yendo al infierno, y se paró en el cuarto de oración y le dijo: Señor, tú necesitas a alguien. Aquí estoy. ¿Por qué? Porque Pablo fue azotado, fue apedreado, fue encarcelado, sufrió naufragios, traiciones, persecuciones de los judíos. Lo tenían que bajar por el muro en canastos, en peligro de muerte, en peligro de ladrones, en peligro mi vida. Y no importaba,
Porque él solo quería ser encontrado en Jesús. Él solo quería retribuir el daño que había hecho cuando mató a los creyentes, cuando todavía él no entendía. Mis amados, el amor a Dios no es algo sentimental. Y nosotros hemos creído que el amor a Dios es el amor sentimental que tenemos. Pablo sabía que si él llegaba a conocer a Jesús de una forma, el poder de Jesús iba a estar en él, pero que también la participación de padecimientos iba a estar con él. Pablo sabía que latigazos iban a producir conversiones, apedreadas iban a producir resurrecciones. Pablo sabía que la única manera de cargar el poder verdadero era asemejarse lo más que pudiera a Jesús. Pero que así como él había pagado un precio, él sería semejante. Entonces Pablo nunca se quejó de las aflicciones. Nunca. La única queja que yo encuentro es cuando le dice: ven, porque todos me han abandonado. Tráeme la capa y los pergaminos que dejé en tu casa. Porque el ministerio tiene soledad. Uno puede estar rodeado de gente y está solo. Porque hay una soledad que la produce Dios, para que tengan la necesidad de estar contigo. Eso nos convierte en apasionados por Él. Y llega el momento, hija, donde ya no pedimos nada. Porque Dios diga, como Dios diga, cuando Él diga. Porque lo que queremos es que su gloria se manifieste, no para engrandecer el nombre de nadie, sino para demostrar que su resurrección no ha sido en vano y nuestra fe es verdadera. Y si le vamos a pedir la fe, porque esa es. Aleluya. Vamos a leer otro verso y nos vamos. ¿Cuánto le gusta eso? Amén. Mateo 22:37. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Que si lo meditamos ya ahí se pone feo la cosa. Porque a veces el corazón está partido en un montón de pedazos. Y a veces el pedazo más grande está lleno del amor por alguien o por algo y no por Dios. Y hay algunos que tienen el corazón tan grande que se les baja la cintura. Con toda tu alma. Eso implica someternos a Él. Y con toda tu mente. Eso implica renovar nuestro entendimiento. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque de estos dos mandatos depende toda la ley
La palabra amor es la palabra amar, que significa el amor espiritual, el amor obediente. Sí, A-H-A, y luego va. Esa palabra aramea habla no de un amor emocional, sino de un amor espiritual, para obedecer lo que la palabra nos indica. Diga, en la ley de Moisés, había 613 leyes, preceptos, decretos, mandamientos, estatutos. En la ley de Yeshua solo hay 2. Amen a Dios con todo y a su prójimo. Porque si usted trata de cumplir esos 2, cumpliría toda la ley. Entonces el asunto aquí es sencillo, mis amados. El asunto es obediencia. Diga, obediencia. Vuelva a ver a su hermano y sonríe y dígale, obediencia. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿cuáles? Amarás al Señor y a tu prójimo. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Usted está orando y de repente siente una presencia, porque Dios es real. Usted está enfermo y de repente oye la voz del Señor y ya se sanó. Usted necesita económicamente una semilla y de repente la persona menos indicada que viene y se la trae. Porque Dios es el dueño de todo. Usted está creyendo que yo quería venir y Dios proveyó. La persona menos indicada pagó. Y ahora le voy a decir cuando voy a que siga pagando. ¿Por qué? Porque si guardamos los mandamientos, entonces Él, diga, Él va a venir. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. La manifestación es la respuesta a la oración, es el milagro, es la provisión sobrenatural. La manifestación es la respuesta que usted esperó. Pero luego dice, verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces tenemos que volvernos a la palabra. Usted tiene una gran bendición, pastor. Usted tiene un padre que es un apóstol. Y esta iglesia tiene un presbiterio para que usted no esté solo en la edificación de los santos aquí. Porque si no, ¿para qué presbiterio entonces? Si Dios nos llama y nos honra algo, hermana Leti, hermano Cali, es porque Dios nos está dando una responsabilidad. Y la responsabilidad es perfeccionarnos, amar.
La responsabilidad es orar, ayunar para que Dios haga. Porque hay gente que a veces tiene problemas para aprender. Hay espíritus en lugares como estos que no encuentro otra palabra, pero como que turban el aprendizaje. Diga, amar a Dios. Amar a Dios Es obedecer su palabra. es obedecer su palabra. Eso nos perfecciona. Eso nos perfecciona. Al ser perfeccionados, crecemos, Amén. avanzamos, Amén. nos formamos, Amén. para que cada día Cristo sea visto en nosotros. Alguien me dijo, Karencita, cuando me dieron el reconocimiento del apóstol Rojo, me dijo, yo siempre lo supe, Alexito, una razón. ¿Está contento? Y le digo, yo sí. Pero usted no parece contento, digo, que estoy pensando. ¿En qué? Y el apóstol Ronnie estaba diciendo que dice en la gran responsabilidad que se le acaba de entregar. Porque a mí se me acabó paciencia con usted. Porque la gente cree que esto es un amor. No, esto es una obra, pero una gran responsabilidad. Yo no sé si ustedes me recuerdan a mí en sus oraciones, pero yo a ustedes los tengo pariendo todos los días. Porque es que Dios habla de eso. Orar hasta que Cristo sea formado, hasta que avance. Avance. El que me ama mi palabra, ¿cómo? ¿Cómo? Y mi Padre lo amará. Me quedan unos minutos. ¿Cuánto amamos la palabra? La Karencita el otro día le dice el Espíritu Santo, habla de los 5 ministerios. Y yo me quedé viendo la iglesia y yo dije, no, porque esta gente sabe. Yo te estoy diciendo que hables, yo te estoy preguntando si tú quieres. Y después me enteré que en un lugar hay ministros que les gusta seguir mi canal a ver qué digo. Yo sé que la intención de ellos es ver en qué me equivoco, ¿vale? Pero ya yo he entendido que el asunto es, bueno, Señor, dame luz. Porque ya empecé 4 horas, estamos gastando. Y Cali, el Señor me dice, hay 5 alabanzas, hay 5 toques, hay 5 esposas que fueron rescatadas, que son símbolos de una iglesia restaurada. Hay 5 unciones, hay 5 unciones. Y el Señor me comienza a enseñar. Y yo comienzo a recordar, hay 5 coronas, 5 galardones. Ustedes saben cómo yo enseño por capítulo y verso. Terminé, me hice mi enseñanza, hice lo mejor que pude, pero después alguien de estos siervos me dijo, qué interesante eso que estás hablando, nunca lo había visto así. Me parece que estoy entendiendo que he estado equivocado.
Porque Dios nos da estrategia. Porque Dios nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque los enseñamos, mi amado pastor, con la responsabilidad. Si la gente se desvía y no es oveja que puede ser guiada, es cosa de ellos. Pero si alguien sí se deja guiar, tenemos la responsabilidad de hacer lo mejor que podemos para que ellos alcancen el mayor crecimiento. Porque Cristo está en nosotros. Pero ¿qué pasa si Él comienza a manifestarse? Oramos por una petición y Dios la da. Oramos por una provisión y Dios la da. Oramos por una evangelización masiva y Dios nos da la cosecha. Ayunamos, clamamos, gemimos por los perdidos, pero Dios nos da la cosecha. Porque este lugar, hasta donde yo sé, es una iglesia apostólica. Por lo tanto, es una casa de instrucción y de enseñanza. Pero es una casa de activación. No nació en el corazón de Dios solo para reunirnos nada más. Nació para ser el instrumento por donde el río de Dios pueda correr. Porque hay mucha gente que necesita conocer a Jesús. Aún gente que le congrega en lugares no lo han conocido. Por eso pecan y luego van a la iglesia. Por eso adulteran y luego van a la iglesia, porque no lo han conocido. Pero el que lo conoce, lo ama. Y el que lo ama entiende que Jesús lo único que le pide es que obedezca. Dígame, que venga a la iglesia con el deseo de aprender. Usted haga su parte. Hermano, venga. Levante su mano. Le voy a declarar una palabra. Todo lo que el enemigo ha levantado para entorpecer la obra a la que el Señor te llamó, se ha desagregado. Que toda palabra que pesa sobre tus hombros, como un impedimento a la obra que Dios te llamó, sea quitada de ti. Que hoy el Señor ponga una fresca unción, y active el propósito para el cual Él estableció este lugar. En el nombre de Jesús. Que se levante de esta congregación los adoradores, los servidores, los salmistas, que del norte, del sur, del este y del oeste de esta ubicación, los ángeles del Señor traigan a las personas que necesitan ser salvas. Que todo poder de ocultismo, de mal de ojo, de brujería o hechicería sea devuelto. Y que todo plan de muerte contra tu vida, pastor, se vuelva el que lo invocó. Y tú sabrás cuando escuches que esa persona murió. Porque el Señor me dijo esta mañana que contra ti han levantado hechicería para cortar tu vida. Padre, yo declaro que esta hora, ponga las manos, levántese la iglesia y levante sus manos.
Porque yo declaro en esta hora, en la autoridad legal del nombre de Jesús, que cuando yo sople la unción para ser enseñados, para ser activados, para ir al diseño que Dios tiene para ustedes, se va a activar, se va a activar, se va a activar en el nombre de Jesús. Yo declaro que ángeles suben y ángeles bajan. Yo declaro en el nombre de Jesús que este movimiento avanzará. Que toda la apatía, cansancio, desánimo es quitada. En el nombre de Jesús. Llamo el espíritu de obediencia. Levante sus manos y diga: dame el espíritu de obediencia. Como tú lo tenías, Señor Jesús, el espíritu de obediencia, que obedecía la palabra del Padre, que obedecía la palabra del Padre. Dame el espíritu de obediencia, porque por cuanto obedeció, padeció, pero fue ungido entre sus hermanos con óleo de gozo. Hija, vuelve a cantar ese canto y amar al Señor.